La vida está llena de variedad. Mira a tu alrededor. Cada ser humano es único. Cada animal tiene marcas diferentes. Cada planta crece a su manera. Esta variación es fascinante. ¿Qué causa estas diferencias? ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? Estas preguntas intrigaron a los científicos durante siglos. La respuesta está en un campo de la ciencia llamado genética. La genética es el estudio de los genes, los planos de la vida que se transmiten de una generación a la siguiente. Estos genes determinan nuestras características, el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, nuestra altura e incluso nuestro riesgo de contraer ciertas enfermedades. Nuestra historia comienza mucho antes de que supiéramos sobre el ADN, a mediados del siglo XIX. Un científico y monje llamado Gregor Mendel estaba desentrañando los secretos de la herencia. Su trabajo innovador sentó las bases para nuestra comprensión de la genética, lo que le valió el título de el padre de la genética. No tenía laboratorios sofisticados ni microscopios potentes. Su laboratorio era un simple jardín. Sus herramientas eran equipos agrícolas básicos. Sin embargo, desde este humilde escenario, las agudas observaciones y los meticulosos experimentos de Mendel revolucionaron nuestra comprensión de la vida misma. Gregor Mendel nació en 1822 en un pequeño pueblo en lo que hoy es la República Checa. Mostró un interés temprano por el mundo natural, destacándose en sus estudios. Ingresó a un monasterio, un lugar de aprendizaje y contemplación, donde continuó con su pasión por la ciencia. El monasterio tenía un hermoso jardín, un lugar que se convertiría en su laboratorio viviente. Fue aquí donde Mendel se embarcó en una serie de experimentos que cambiarían el curso de la biología para siempre. Mendel eligió estudiar plantas de guisantes, una decisión que resultó ingeniosa. Las plantas de guisantes son fáciles de cultivar, se reproducen rápidamente y tienen varios rasgos fácilmente observables. Vienen en distintas variedades, altas o bajas, con semillas lisas o rugosas, con guisantes amarillos o verdes. Estas diferencias claras le permitieron a Mendel rastrear cómo se transmitían los rasgos de una generación a la siguiente. Su enfoque meticuloso implicó polinizar cuidadosamente las plantas a mano, asegurándose de conocer la ascendencia de cada planta de guisantes en su estudio. Registró minuciosamente sus observaciones, acumulando un tesoro de datos durante muchos años de trabajo meticuloso. Imaginen el jardín de Mendel, filas y filas de plantas de guisantes, cada una meticulosamente etiquetada. Comenzó estudiando un rasgo a la vez, por ejemplo, la altura de la planta. Cruzó plantas de guisantes altas con plantas de guisantes bajas, recolectando cuidadosamente las semillas y plantándolas la siguiente temporada. Lo que encontró lo sorprendió. La descendencia, llamada la primera generación filial o generación F1, no era una mezcla de las alturas de sus padres. En cambio, todas las plantas F1 eran altas. Intrigado, Mendel permitió que las plantas F1 se autofecundaran, produciendo la segunda generación filial o generación F2. Esta vez, los resultados fueron diferentes. Si bien la mayoría de las plantas F2 eran altas, aproximadamente una cuarta parte eran bajas. El rasgo bajo, que parecía haber desaparecido en la generación F1, había reaparecido. Esta observación fue crucial. Sugirió que los rasgos no se mezclaban simplemente, sino que se heredaban como unidades distintas, que ahora llamamos genes. Los experimentos de Mendel con la altura de la planta no fueron únicos. Observó el mismo patrón con otros rasgos: forma de la semilla, color de la semilla, color de la flor. Cada vez, un rasgo desaparecía en la generación F1 solo para reaparecer en una proporción predecible en la generación F2. A partir de estas observaciones, Mendel formuló su primera ley de la herencia, la ley de la segregación. Esta ley establece que cada individuo porta 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Estas copias, llamadas alelos, pueden ser iguales o diferentes. Durante la reproducción, estos 2 alelos se separan y cada padre transmite solo un alelo a su descendencia. ¿Qué alelo se transmite? Es completamente aleatorio, como lanzar una moneda. Esto explica por qué el rasgo bajo, aunque oculto en la generación F1, reapareció en la generación F2. Las plantas F1 todavía portaban el alelo para la baja estatura, aunque ellas mismas eran altas.
Sección 5. La ley de la distribución independiente. Características independientes. Mendel no se detuvo en el estudio de rasgos individuales. Quería saber cómo se heredaban múltiples rasgos. ¿La herencia de un rasgo influía en la herencia de otro? Para responder a esto, cruzó plantas de guisantes que diferían en dos rasgos. Por ejemplo, la forma de la semilla, redonda o rugosa, y el color de la semilla, amarillo o verde. Descubrió que estos rasgos se heredaban independientemente uno del otro. Esto lo llevó a su segunda ley de la herencia, la ley de la distribución independiente. La ley de la distribución independiente establece que los alelos para diferentes rasgos se clasifican en gametos independientemente uno del otro. En términos más simples, la herencia de un rasgo no influye en la herencia de otro. Una planta que hereda el alelo para semillas redondas tiene la misma probabilidad de heredar el alelo para semillas amarillas que de heredar el alelo para semillas verdes. Sección 6. Un mundo redescubriendo el genio de Mendel. En 1865, Mendel presentó sus hallazgos a la Sociedad de Historia Natural en Brno. Su trabajo, tan innovador como era, no recibió el reconocimiento que merecía. La comunidad científica de la época estaba preocupada por otras ideas, y la importancia del trabajo de Mendel pasó desapercibida en gran medida. Mendel continuó su trabajo como monje, y más tarde como abad del monasterio, y sus descubrimientos innovadores quedaron inactivos. No fue hasta el cambio de siglo, casi 4 décadas después, que se redescubrió el trabajo de Mendel. Científicos, trabajando independientemente en problemas similares de herencia, tropezaron con sus publicaciones, quedaron asombrados por la elegancia de sus experimentos y la claridad de sus conclusiones. Las leyes de Mendel, una vez ignoradas, de repente se convirtieron en el centro de atención, formando la base de un nuevo campo de la ciencia, la genética. Sección 7. El impacto del trabajo de Mendel, una base para la genética moderna. El redescubrimiento del trabajo de Mendel marcó un punto de inflexión en la biología. Sus leyes de la herencia proporcionaron un marco para comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Los científicos comenzaron a desentrañar la base molecular de la herencia, descubriendo la estructura del ADN en 1953. Los factores de Mendel finalmente recibieron un nombre: genes, segmentos de ADN que codifican rasgos específicos. El trabajo de Mendel sentó las bases para la genética moderna, un campo que ha revolucionado nuestra comprensión de la vida misma. Hoy en día, la genética juega un papel vital en la medicina, la agricultura e incluso la ciencia forense. Desde el desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades genéticas hasta el cultivo de cultivos resistentes a las plagas, las aplicaciones de los descubrimientos de Mendel son de gran alcance. Sección 8. La genética clásica en el mundo moderno. Aunque nuestra comprensión de la genética ha avanzado enormemente desde la época de Mendel, los principios que descubrió siguen siendo centrales en el campo. La genética clásica, el estudio de los patrones de herencia mediante la observación de rasgos, sigue siendo relevante en la era de la genómica, el estudio de genomas completos. De hecho, comprender la genética clásica es crucial para interpretar la gran cantidad de datos generados por las tecnologías genómicas modernas. Considere el ejemplo de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas pueden revelar nuestro riesgo de contraer ciertas enfermedades en función de nuestra secuencia de ADN. Sin embargo, comprender cómo se heredan estas enfermedades, ya sea que sigan patrones mendelianos o sean más complejas, es crucial para interpretar los resultados de estas pruebas. De manera similar, en la agricultura, los programas de mejoramiento todavía se basan en los principios de la genética clásica para desarrollar nuevas variedades de cultivos con rasgos deseables. Sección 9. El legado duradero de Mendel. La historia de Gregor Mendel es un testimonio del poder de la observación, la experimentación meticulosa y la naturaleza perdurable de la verdad científica. Desde un humilde jardín en un monasterio, descubrió algunos de los principios más fundamentales de la vida, principios que continúan moldeando nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Su trabajo, una vez pasado por alto, ahora se erige como una piedra angular de la biología moderna,
un testimonio del legado perdurable de un monje que se convirtió en el padre de la genética.